El olor a desinfectante todavía me transporta a esa noche. Las baldosas del suelo brillaban bajo las luces estériles, cubiertas de sangre. Su sangre. Y en algún lugar pasillo abajo, una alarma seguía sonando, como si se burlara de mí. Pasaron junto a mí llevándola en una camilla. Su rostro estaba pálido, inmóvil, una mancha roja música se extendía por su vestido blanco. La enfermera gritó pidiendo paso y la puerta se cerró de golpe antes de que pudiera seguirlos. Me quedé allí temblando, mirando mis manos. Estaban pegajosas, carmesí, y ni siquiera recordaba cómo. Unas horas antes, Lucía me había llamado desde el estacionamiento de la oficina. Su voz temblaba. Me dijo que su jefe la había llamado para hablar. Esa palabra se había envenenado últimamente. Desde que le informó a la empresa sobre el embarazo, Gustavo Huerta, el hombre al que le había entregado 5 años de lealtad, se había vuelto frío. Llamó a su estado errores, lapsos emocionales. Dijo que la maternidad arruinaría su ventaja profesional. Yo estaba a 30 minutos cuando sucedió. Ella había entrado a recoger sus cosas. Él la confrontó por una supuesta violación de política inventada, le dijo que estaba acabada y, cuando ella protestó, la empujó. La cámara de seguridad no captó nada de eso, convenientemente, estaba en mantenimiento. Cuando finalmente llegué al edificio, la gente estaba parada en grupos, empleados susurrando detrás de sus manos, alguien filmando a los paramédicos sacándola. Grité su nombre, pero la sirena me ahogó. Solo más tarde supe que Gustavo se quedó arriba, se sirvió un whisky, convocó una reunión fuera de horario y brindó por una nueva era. En la sala de espera del hospital, el tiempo perdió sentido. Cada color se aplanó en gris. Las sillas, las paredes, mis pensamientos. Repasé su sonrisa de esa mañana. Como colocó mi palma sobre su estómago y dijo que podía sentir un aleteo. Yo no había sentido nada entonces, pero ahora solo había ausencia, un vacío donde debería haber un latido. Finalmente salió un médico. De unos 40 y tantos años, ojos amables, del tipo que duda antes de decir la verdad. Miró el expediente, luego a mí. Hicimos todo lo que pudimos. Esas palabras no me llegaron de inmediato. Siguió hablando. Algo sobre hemorragia interna, shock, pero la frase que importaba vino al final. No pudimos salvar al bebé. Ahí estaba. El golpe que nunca vi venir, y aterrizó en un lugar que ningún enemigo podría alcanzar jamás. Me dejaron verla horas después. Estaba medio despierta, susurrando en círculos sobre escaleras y bordes de metal frío. Su mano buscó la mía, pero nunca la apretó. Me senté allí hasta que el amanecer golpeó el horizonte, escuchando los monitores pitar como corazones mecánicos, manteniendo vivos a 2 personas rotas. Cuando ella volvió a dormirse, salí al pasillo. Las ventanas del corredor daban al centro de la ciudad. A través del cristal, podía ver la torre de oficinas de Gustavo brillando como si nada hubiera pasado, como si no nos hubiera robado un futuro. Un conserje pasó detrás de mí y murmuró, «Noche dura». Asentí, incapaz de hablar porque la rabia vivía en mi garganta como una cuchilla. La mañana trajo reporteros. No hubo arrestos. El comunicado de la compañía lo llamó un trágico accidente. Recursos Humanos usó palabras como condolencias y empleada valiosa. Miré la pantalla que mostraba a Gustavo saliendo del edificio, gafas de sol ocultando sus ojos, sonrisa ocultando su alma. El subtítulo decía, el CEO de Industrias Huerta lanzará una beca en apoyo a la seguridad de las mujeres. Había convertido su caída en publicidad. Fue entonces cuando algo dentro de mí se endureció. No estaba pensando en venganza entonces. Aún no. Estaba pensando en la mirada en sus ojos cuando dijo que era culpa de ella. Quería que entendiera el miedo. El miedo real. El tipo que se arrastra cuando te das cuenta de que nadie vendrá a salvarte. Movieron a Lucía a una habitación privada. Los médicos me dijeron que se recuperaría físicamente, pero emocionalmente tomaría tiempo. Háblele con suavidad, susurró una enfermera, manténgala en la luz. Intenté leerle su poesía favorita, trayendo comida que no tocó, flores que no vio. A veces se estremecía cuando los pasos resonaban en el pasillo,
como si Gustavo pudiera cruzar la puerta de nuevo. Unas noches después, me desperté con su suave sollozo. Dijeron que me resbalé, susurró. Creen que lo inventé. No pude responder. Si lo hacía, ella escucharía la verdad en mi voz, que a la ley nunca le importaba a menos que las ganancias resultaran heridas. Salí de la habitación en silencio, caminé hasta la máquina expendedora y golpeé el cristal una vez. Una enfermera me advirtió que me calmara. No lo hice, porque calmarse significaba aceptar. De vuelta en casa, la cuna que habíamos pedido seguía en cajas sin abrir. La habitación del bebé olía a pintura nueva y traición. Me quedé allí pensando que tal vez si la desmantelaba pieza por pieza, podría deshacer lo que pasó. Pero todo lo que hizo fue extender el silencio. Esa noche, alguien me envió un vídeo de la fiesta corporativa. Gustavo estaba sentado en una barra pulida, copa en alto. Detrás de él, la misma escalera donde ella había caído brillaba bajo los candelabros. Se reía, diciendo, los accidentes ocurren, pero el negocio continúa. La gente a su alrededor aplaudió. Dejé caer el teléfono. Mi respiración se volvió lenta, deliberada. Años de condicionamiento militar enseñándome no a reaccionar, sino a planificar. Conduje de regreso al edificio de oficinas la noche siguiente. Seguridad había acordonado la escalera, pero me paré detrás de la barrera de todos modos. Las manchas habían desaparecido. El aire olía a cloro. Solo el eco de mis botas me recordaba que la vida y la muerte podían existir en el mismo cuadro de baldosas. En el reflejo de una puerta de cristal, me vi a mí mismo, ojos huecos, manos cerradas en puños. Y por primera vez, noté cuán quieto se había vuelto todo dentro de mí. No era calma, no era paz, era algo más frío. Esto ya no era rabia. Era enfoque. Susurré por lo bajo, te llevaste todo lo que me daba luz. Ahora te mostraré cómo se mueve la oscuridad. Cuando regresé al hospital, Lucía estaba dormida de nuevo, con la cara vuelta hacia la ventana. Afuera, la lluvia tallaba pequeños ríos por el cristal. Me senté junto a su cama, hablando lo suficientemente bajo para que solo los fantasmas pudieran oír. Descansa ahora. Yo me encargo desde aquí. Sus dedos se movieron, apenas un movimiento, pero se sintió como un permiso. Pasillo abajo, un camillero empujaba un carrito, las ruedas chirriaban al ritmo de los latidos de mi corazón. En algún lugar del edificio, un generador zumbaba. El mundo se sentía mecánico, desalmado, excepto por un frágil pulso bajo mi palma. En esos minutos tranquilos antes del amanecer, recordé algo que un viejo instructor de las fuerzas especiales dijo una vez: la venganza no es acción, es moderación. No apresuras la justicia, la construyes. En ese momento, era solo sabiduría táctica. Ahora, era profecía. Miré a Lucía, su pecho subiendo y bajando bajo las sábanas blancas. Por ella, descubriría cada verdad que la ley ignoraba. Si el mundo elegía la ceguera, le enseñaría a ver a mi manera. El monitor a su lado tuvo un pico brevemente, luego se estabilizó en ritmo, casi como si ella entendiera. La luz de la mañana se coló a través de las persianas en finas líneas plateadas, pintando rayas a través de la pared del hospital. Lucía seguía dormida, su respiración superficial pero constante. Las máquinas susurraban sus interminables oraciones mecánicas. Y por un segundo, deseé que la habitación olvidara el tiempo como nosotros lo hicimos. Una enfermera la cambió, moviéndose con cuidado para no despertar el dolor. Miré el leve moretón en la clavícula de Lucía. Ese moretón con forma de huella digital que nadie se molestó en anotar en sus informes. En su mundo, los moretones se desvanecen. En el nuestro, se multiplican por dentro. El hospital la dio de alta 3 días después, envuelta en mantas y silencio. El viaje a casa se desdibujó en tonos grises. La lluvia susurraba en el parabrisas, y cada gota sonaba como algo que se dejó sin decir. En casa, cada rincón recordaba su risa. La que solía flotar por la casa cuando preparaba un batido por la mañana o cantaba junto a la vieja estación de música ranchera. Ahora el sonido se había ido, reemplazado por el zumbido de nuestro refrigerador y el reloj que se negaba a callar. La cuna esperaba intacta en la habitación del bebé.
Cerré la puerta antes de que ella la viera. Deambuló hasta nuestra cama, se quedó allí un largo momento, luego se acostó sin cambiarse. Quería prometer que todo tendría sentido algún día, pero las mentiras son solo esperanza aplastada con un mejor empaque. Las noches se volvieron largas. Dejó de comer. Dejó de hablar. A veces la atrapaba mirando su propio reflejo como si estuviera tratando de ver qué versión de sí misma sobrevivió a esa escalera. No interrumpí. No puedes apresurar el duelo. Solo puedes protegerlo como a una vela en el viento. Afuera, el mundo seguía adelante. El imperio corporativo de Gustavo crecía más ruidoso. Los noticieros transmitían sus eventos de caridad, su rostro sonriente junto a alcaldes y donantes. Un hombre de comunidad, lo llamaban. La misma boca que una vez le gritó a mi esposa por atreverse a pedir su licencia de maternidad. Visité el Ministerio Público 2 veces. La primera vez tomaron mi declaración cortésmente. La segunda vez la tomaron como un favor. No hay testigos sólidos, dijo un oficial. La cámara falló. Cuando presioné más, me advirtió que pasara página. Pasa página. Esa frase retumbaba dentro de mi cráneo cada vez que reproducía la caída en mi cabeza. Ningún otro campo de batalla me había hecho sentir tan impotente. Allá afuera, los enemigos mostraban sus caras. Aquí, llevaban trajes y sonreían en conferencias de prensa. Pasaron las semanas. Las heridas de Lucía sanaron, al menos en papel. Su vientre ya no llevaba vida. Sus sonrisas ya no llevaban calor. Algunas noches soñaba, pateaba, jadeaba y se despertaba arañando su propio pecho. La sostenía hasta que la mañana silenciaba el temblor, pero ella nunca recordaba. Una tarde, vino a la cocina, su voz pequeña, extraña. ¿Sabías que borraron las imágenes de seguridad? Asentí. Entonces pensarán que fue mi culpa para siempre, dijo. Le dije que la verdad encontraría su camino. No dije por manos de quién viajaría. Empecé a salir a correr tarde en la noche, cuando las calles estaban vacías y los pensamientos tenían menos testigos. Al pasar frente a los escaparates, veía mi reflejo borroso en el cristal. Capucha puesta, ojos fijos al frente. Comencé a mapear patrones, direcciones vinculadas a la compañía de Gustavo, bares donde bebían sus ejecutivos, las rutas que tomaba su auto al salir de la sede. Los hábitos revelan debilidad. Me habían entrenado para observar. Un jueves, lo vi en el Club Los Robles, un bar privado cubierto de espejos con marcos dorados y risas arrogantes. Estaba rodeado de hombres demasiado ricos para sentirse mortales, mujeres demasiado caras para sentir culpa. Gustavo levantó una copa y brindó de nuevo. Por las segundas oportunidades, dijo, sonriendo como si se las hubiera ganado. No entré. Simplemente me quedé al otro lado de la calle, observando el reflejo de su bebida temblar a la luz de la ventana. Un trueno retumbó en algún lugar lejano, y por una vez, la naturaleza pareció estar de acuerdo conmigo. Unos días después, llegó un sobre a nuestra puerta. Sin remitente. Dentro, un aviso oficial sellado, caso cerrado. Palabras como evidencia insuficiente y caída accidental impresas en negro sobre blanco, estériles como lo habían sido las paredes del hospital. Lucía lo leyó una vez. Sus labios se separaron. No salió ningún sonido. Lo puso sobre la mesa, se giró y caminó de regreso al dormitorio. La puerta se cerró en silencio, pero el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Me quedé allí mirando esa carta. El papel puede pesar más que las balas cuando carga cobardía. Esa noche no pude dormir. Me senté en el porche, la luz de la luna tallando los contornos de la valla de nuestro jardín. La ciudad parecía pacífica desde aquí, pero en algún lugar allá afuera vivía un hombre que decidía vidas como si fuera Dios lanzando monedas. Durante años, me dije a mí mismo que la violencia nunca resolvía nada. Esta noche, no estaba seguro de creer eso ya. Hacia el amanecer, abrí un viejo baúl en el garaje. Dentro, polvo, un uniforme y algunos recuerdos doblados de otra vida. Placas de identificación, notas de campo, un par de guantes que juré que nunca volvería a usar. El metal estaba frío y olía levemente al pasado.
No los saqué todavía. No esta noche. Pero tocarlos me recordó algo crucial. La disciplina de la paciencia. Un soldado no actúa por rabia. Construye una estrategia. Y esa comprensión era más aterradora que la ira. Significaba que me estaba asentando en un propósito. Cuando volví adentro, encontré a Lucía sentada junto a la ventana, con los ojos trazando el borde gris del amanecer. Por primera vez desde el hospital, habló con claridad. Él está libre, ¿verdad? Susurré, por ahora. Ella apartó la cara, pero no lloró. Tal vez las lágrimas se habían acabado. Tal vez estaba esperando a que el mundo se corrigiera a sí mismo. Pero el mundo nunca se corrige a sí mismo. La gente lo hace, a veces en silencio, a veces de maneras que mueven el suelo para siempre. Esa tarde, las noticias mostraron a Gustavo en un almuerzo de caridad. Las cámaras lo captaron riendo junto a un juez de la ciudad sosteniendo una copa de champán. Un entrevistador le preguntó sobre el desafortunado accidente de oficina. Se rió entre dientes y dijo, la tragedia nos pone a prueba, pero reconstruimos. Reconstruimos. La pantalla se congeló en mi mente en esa palabra. Apagué la televisión, caminé hacia el fregadero y dejé que el sonido del agua corriendo llenara la habitación hasta ahogar todo lo demás. Era tarde en la noche cuando Lucía me entregó su anillo de bodas. No puedo usarlo todavía, dijo en voz baja. Asentí. Lo colocó en la mesita de noche como si pudiera quemarle los dedos. Luego se volvió a acostar mirando a la pared, desvaneciéndose en la quietud. Salí de nuevo, esta vez al aire más nítido. Desde nuestro porche, el horizonte de la ciudad brillaba, hermoso y deshonesto. En algún lugar entre esas luces, Gustavo estaba terminando otro brindis, sonriendo sobre otra mentira. Y en algún lugar debajo de todo ese brillo, en lo profundo de la quietud de mi pecho, algo paciente comenzó a moverse. No venganza, todavía no, solo gravedad desplazándose hacia un peso inevitable. Para el final de esa semana, la ciudad se sentía más fría, aunque el calendario decía verano. Lucía apenas salía de la cama. Miraba a través de mí cuando intentaba hablar, y dejé de hacer preguntas que no tenían respuestas amables. Algo dentro de mí cambió del dolor a la concentración. La quietud de un hombre recolectando coordenadas antes de la tormenta. Comencé mis mañanas en una cafetería cerca del centro. Café negro, cuaderno cerrado. A mi alrededor, el mismo grupo de jubilados discutía resultados de béisbol. Las meseras me llamaban señor y preguntaban si quería recargas. Nadie notó al hombre 2 cabinas más allá, el chofer de Gustavo lanzando las llaves sobre el mostrador después de dejar al rey en su torre. Los patrones se forman cuando observas lo suficiente. Había aprendido eso de años de trabajo encubierto en el extranjero. Ahora estaba usando esos instintos en el México de cristal y acero. El día que la policía archivó oficialmente nuestro caso, vislumbré cuán profundo llegaba su alcance. Una foto apareció en línea de una gala la noche anterior. El mismo oficial que desestimó nuestro expediente sonreía junto a Gustavo sosteniendo una placa por una asociación comunitaria. El pie de foto bien podría haber dicho, caso cerrado cortesía de la influencia. Esa imagen endureció cada pizca de misericordia que quedaba en mí. Comencé a mapear rostros, los vicepresidentes del edificio, el abogado que presentó el informe falsificado, todos los que orbitaban el imperio de Gustavo Huerta. Aún no sabía qué haría con la información. El instinto simplemente me dijo que reuniera la verdad antes de que desapareciera de nuevo. Los datos tienen una forma de desvanecerse cuando el dinero decide su versión de la realidad. Una tarde, vi a una mujer delgada con un abrigo oscuro siguiendo a las mismas personas que yo observaba. Ocultaba su cámara mejor que la mayoría de los aficionados. Cuando tropezó mientras cambiaba lentes, la reconocí. Jimena Lara, periodista de investigación, la que había escrito exposiciones sobre fraude de seguros corporativos hace unos años. Me acerqué con cuidado. Sin movimientos bruscos. Ella era del tipo que reportaba paranoia en el desayuno. Relájate, dije en voz baja. Estamos viendo al mismo fantasma. Ella me estudió. Reflejo profesional midiendo el peligro. Tú también perdiste algo. A alguien, respondí.
Eso fue suficiente. Nos convertimos en fantasmas juntos después de ese momento. Uno impulsado por la justicia. Uno por el dolor. Jimena compartió fragmentos de sus archivos, memorandos internos, registros de quejas eliminados, testimonios que nunca vieron la luz del día. Pieza por pieza, el imperio de Gustavo parecía menos una empresa y más un engaño organizado. Empleados silenciados, facturas médicas reescritas, sobornos disfrazados de becas. ¿Quién lo protege? Pregunté. Ella sonrió con suficiencia, como alguien que había visto la agenda del diablo. Un juez, 2 inspectores y la mitad de la Secretaría de Finanzas de la ciudad. No puedes subir tan alto sin pisar conciencias. Sus palabras no eran nuevas, pero escucharlas en voz alta finalmente borró la esperanza de que el sistema hiciera la escalada por mí. Mientras ella buscaba a través de la evidencia digital, yo volví a las tácticas de campo de la vieja escuela. Seguí el auto de Gustavo a través del puente. Una noche, terminó en un almacén en las afueras. Sin logotipos, solo un letrero que decía Almacenes Huerta. Hombres descargaban cajas durante horas que ningún negocio legítimo usaba. Observé hasta el amanecer, memorizando ritmos, matrículas, caras medio familiares de fotos de noticias. Dentro de un camión, vislumbré una caja marcada con códigos de serie vinculados a contratos gubernamentales que reconocí de mis días en las fuerzas especiales. Conexiones, lavado de dinero disfrazado de cadena de suministro. De repente, el incidente de la escalera no era un error único. Era un daño colateral en una operación más grande. Esa comprensión me mantuvo despierto toda la noche siguiente. La rabia entrelazándose con el cálculo. Ya no se trataba solo de Lucía. Probablemente había una docena más de accidentes en la estela de Gustavo. Vidas que archivó bajo riesgos operativos. Lucía no sabía lo que yo estaba haciendo. La protegí con silencio. Pasaba sus días dibujando en un cuaderno. Formas sin rostros, líneas que no iban a ninguna parte. Cada página terminaba en manchas oscuras como si estuviera tratando de dibujar el interior de nuestro dolor. A veces levantaba la vista y preguntaba. «No te vas a rendir, ¿verdad?» Yo negaba con la cabeza una vez. En sus ojos, vi la creencia parpadear como la última brasa de algo casi hermoso. Un mes después, Jimena llamó pasada la medianoche. Está organizando una recaudación de fondos privada mañana. Mismo almacén. Se dice que algunos funcionarios asistirán extraoficialmente. Exhalé constante. Entonces ahí es donde comienza la luz. Me advirtió que no interfiriera, que dejara que los periodistas lo expusieran a través de documentos. Pero historias como la nuestra no llegan a las primeras planas sin pruebas que sangren. No estaba planeando una confrontación. Estaba planeando presencia. A veces, simplemente dejar que la oscuridad sepa que está siendo observada la obliga a temblar. Al anochecer, estacioné a media cuadra del sitio. A través de binoculares, vi comenzar la celebración. Gustavo estrechando la mano de un capitán de policía, brindis en alto. En un momento de arrogancia, abrió un maletín lleno de sobres. El dinero parpadeó bajo la luz del almacén, casi sagrado en su hipocresía. Filmé lo que pude a través del cristal tintado. La lente captó su sonrisa, sus palabras, su pecado. Pero mientras alejaba el zoom, un frío reconocimiento me golpeó. Esta escena no fue espontánea. Gustavo miró directamente hacia mi escondite y levantó su copa como si ya supiera que la cámara estaba allí. Al instante siguiente, estallaron los reflectores. 2 guardias caminaron directamente hacia mi auto. Por primera vez en años, la adrenalina no vino del fuego enemigo, sino de la corrupción en trajes a medida. Arranqué despacio, no rápido. Rápido significa culpa. Los espejos mostraron que miraban, pero no seguían. No tenían que hacerlo. Mensaje recibido. Te vemos a ti también. Más tarde esa noche, un sobre anónimo se deslizó por debajo de la puerta de mi departamento. Dentro, una foto. Lucía saliendo de fisioterapia. El miedo escrito en su rostro. Sin leyenda, sin firma, un recordatorio. En el juego de Gustavo,
nadie vigilado estaba a salvo nunca. Me senté allí en la oscuridad, la imagen temblando entre mis dedos. Querían asustarme para que volviera a la vida civil ordinaria. En cambio, me recordaron quién solía ser. Quemé la foto sobre el fregadero, vi los bordes curvarse en rizos negros de humo, luego susurré a la llama: ¿crees que el dinero te protege? Veamos cómo lo hace contra la memoria. Cuando el amanecer cortó a través de las cortinas, volví al espejo. Los mismos ojos de antes, pero ahora se veían firmes. Ya no buscaban, solo esperaban. La justicia ya no era una oración. Era un expediente de misión sin marca de tiempo. Afuera, las sirenas resonaban débilmente a través del ruido del tráfico. Marqué otro punto en mi mapa, otro paso más cerca. Si la ley era ciega, entonces yo sería su vista prestada. El hombre por encima de la ley pronto aprendería qué sucede cuando la verdad sube más alto que su alcance. Gustavo dormía profundamente bajo el cristal del penthouse mientras yo estudiaba cada pulgada de su imperio desde las sombras. Para el final de la semana, había memorizado rutinas, autos, reuniones, incluso el ritmo de las botas de los guardias en la entrada de su torre. Patrones lo suficientemente estables como para que, si respirabas con ellos, la ciudad misma comenzara a susurrar sus debilidades. Pero necesitaba ayuda. No del tipo en línea, no detectives que trabajaban por cheques, sino alguien que hablara el idioma de las consecuencias. Lo encontré pasada la medianoche en un gimnasio de la trastienda donde viejos guerreros se castigaban en sacos de boxeo en lugar de dormir. Damián Herrera, una vez mi líder de equipo, ahora consultor de seguridad privada para hombres que todavía pensaban en coordenadas y zonas de muerte. Me vio antes de que hablara. Te ves fatal, hermano. He estado viviendo ahí. No nos dimos la mano. Los soldados no necesitan eso cuando la memoria hace el saludo. Le conté todo. La caída, el bebé, el silencio. No interrumpió ni una vez. Cuando terminé, respiró hondo. Entonces, ¿quieres empezar una guerra en tu propio patio trasero? No, dije. Solo cerrarla. Damián se reclinó, observando el ventilador de techo girar sombras sobre su rostro lleno de cicatrices. ¿Recuerdas nuestro código? Paciencia, precisión, permanencia. Ya perdiste los dos primeros. No pierdas el tercero. Aún así ayudó. Esa es la cosa con los hermanos de armas. Te guiarán lejos del fuego mientras deslizan un fósforo en tu bolsillo por si acaso. Al amanecer, tenía acceso a equipo que el mundo finge que no existe. Micrófonos, drones, codificadores de señal, rastreadores fantasma. No me estaba convirtiendo en asesino. Me estaba convirtiendo en grabadora. Coleccionista de cada mentira que construyó el trono de Gustavo. Lucía sabía que me iba antes de que lo dijera. Estaba sentada en la mesa del desayuno, un suéter pequeño ahogando su figura, ojos en la silla vacía frente a mí. ¿Cuánto tiempo esta vez? Susurró. Hasta que la verdad hable. Ella no discutió, solo asintió como si finalmente entendiera que el silencio podía ser su propio permiso. Las operaciones nocturnas nunca salen de tu sangre. El distrito de almacenes a las 3 de la madrugada era una canción de goteras, ratas y acero húmedo. Estacioné a 3 cuadras de distancia, me moví a pie. La cámara modificada en mi manga proyectaba contornos térmicos. 3 guardias medio dormidos cerca de la puerta, uno dentro de la rutina de la oficina. Me deslicé a través de la cerca lateral, silencioso como el pulso. En el extremo lejano del lote, una oficina baja brillaba bajo un solo tubo fluorescente. Documentos apilados hasta el techo, olor húmedo a tinta vieja y allí, pegado detrás de un panel de estantería, algo pequeño brillaba bajo el polvo. Un disco externo etiquetado con el código interno de la compañía. Lo guardé en mi chamarra. La sensación de misión completa me invadió, fría y eficiente. Años desde que sentí esa oleada, propósito puro y afilado como una navaja. Solo cuando me di la vuelta para irme noté otro brillo tenue, una segunda luz, más pequeña, parpadeando en rojo. Una cámara activa. Alguien se rió suavemente a través del sistema de intercomunicación. No era Gustavo, pero cerca.
Todavía te mueves como un fantasma, Mateo, dijo la voz. Lástima que los fantasmas se van, príncipe. Retrocedí hacia la oscuridad. Ningún paso me siguió. Sin alarmas. Solo el zumbido de una trampa ya activada. De vuelta en casa, descifré el disco. Los archivos se desplegaron como podredumbre. Correos electrónicos, pagos, ajustes de seguros y una carpeta marcada como informes médicos. Cuando la abrí, apareció el nombre de Lucía. El documento era anterior a su caída por una semana. Quejas de salud falsas, reclamos de inestabilidad, nota del médico falsificada con firma digital. Habían construido su culpa antes de que ella confrontara a Gustavo. Con las manos temblando, me desplacé más profundo. Archivos de vídeo etiquetados por fechas. El último mostraba la noche del accidente. Estática, luego movimiento. El empujón. Granuloso pero lo suficientemente claro como para congelar el aliento. Detuve la reproducción a la mitad. La justicia requería paciencia. La rabia requería espacio para respirar antes de que te matara. Guardé las imágenes. Escondí duplicados en diferentes discos. El sueño nunca llegó. El moretón de la ciudad fuera de mi ventana pulsaba azul con sirenas de policía. La tragedia de otra persona corriendo a través de intersecciones. Me senté allí imaginando que tal vez en uno de esos autos a toda velocidad, el karma ocasionalmente pedía un aventón. Las horas pasaron hasta que Damián llamó. ¿Conseguiste lo que necesitabas? Sí. Entonces empieza la parte difícil. La evidencia significa exposición. La exposición significa represalias. Cuento con eso, murmuré. Se quedó callado. No me hagas sacarte de ahí, hermano. No tendrás que hacerlo. Cuando Lucía despertó, le dije solo que había progreso. Sonrió débilmente, sus dedos tocando mi muñeca como si recordara que el pulso todavía existía. Soñé con escaleras de nuevo, dijo. Pero esta vez estaba parada en la cima. Entonces no mires hacia abajo, le dije. Pasamos esa mañana en el jardín, el aire olía a tierra mojada y retorno. Por primera vez desde el hospital, la luz del sol no se sintió como un insulto. Cerró los ojos, sintiéndola en su piel. Observé sus hombros temblar bajo un perdón que aún no había dado pero que estaba tallando lentamente del dolor. Me recordó por qué no podía fallar. Más tarde, Jimena llamó. Su voz se entrecortaba con estática desde algún teléfono público. Lo que sea que hiciste, está funcionando. 2 miembros de la Junta renunciaron anoche. Asustados. Descubrieron que alguien tiene sus archivos. Tendrás que moverte rápido antes de que rastreen la filtración. Pero yo no estaba filtrando todavía. Todavía estaba en la fase 2, observación. Los mejores golpes eran los que las víctimas se preparaban para recibir ellas mismas. Él sentiría el control deslizarse bajo sus propios dedos mucho antes de que alguien lo tocara. Esa tarde, visité el muro conmemorativo de mi antigua unidad. Los nombres de hombres que habían dado todo por el país, pero fueron olvidados por él. Presioné mi palma contra el mármol frío. Su silencio llenó el mío. Cada nombre susurrando la misma verdad, la disciplina es venganza en espera. De vuelta en el auto, el atardecer ámbar se reflejó en mi parabrisas. Por un segundo, atrapé mi reflejo junto a un fantasma de uniformes desaparecidos hace mucho tiempo. Las dos versiones de mí se superpusieron. El esposo que perdió todo y el soldado renacido para terminar lo que el amor comenzó. Mientras la noche sangraba sobre el horizonte, una tormenta se acumulaba lejos al oeste, venas de relámpagos arrastrándose por los bordes de las nubes. Las noticias decían que podría golpear la ciudad mañana. Sonreí débilmente. Las tormentas tienen buen momento cuando los fantasmas comienzan a moverse. La primera fase estaba hecha. Evidencia asegurada. Debilidad localizada. Conciencia enterrada donde la duda no podía alcanzarla. Lo que venía después ya no pertenecería a la paciencia. Pertenecería al propósito. La tormenta llegó antes del amanecer. Lluvia como vidrio roto a través de las ventanas.
Truenos sacudiendo el polvo del techo. Mientras la ciudad se escondía bajo nubes grises, me senté en mi escritorio estudiando el vídeo de nuevo. Cada cuadro de esa escalera se quemaba más profundo en la memoria. La forma en que su cuerpo se retorció a mitad de la caída, el pánico en el rostro de Gustavo transformándose instantáneamente en frío cálculo. Lo memoricé como los soldados memorizan mapas antes de una incursión. Al mediodía, el trueno cambió a estática en mi teléfono. El nombre de Jimena parpadeó una vez, luego se desvaneció. Llamó de nuevo una hora más tarde. Encontré algo, dijo. Y no te va a gustar. Su voz cargaba agotamiento. Había estado buscando en los archivos de personal cuando tropezó con una carpeta marcada como casos disciplinarios internos. Dentro había testimonios redactados, no sobre accidentes, sino sobre víctimas. Empleados despedidos, en listas negras, sobornados. Al final de la lista, 2 nombres conectados, Gustavo Huerta y Violeta Campos, la amiga más cercana de Lucía de contabilidad. Los archivos insinuaban arreglos personales, transferencias mensuales disfrazadas de bonos de consultoría. Miré el nombre de Violeta hasta que mi reflejo en el monitor se deformó con ira. Cuando le pregunté a Lucía sobre Violeta, su rostro cayó en una sombra que no había visto antes. Ella me dijo que renunciara, susurró. Dijo que Gustavo estaba enojado. Le dije a Recursos Humanos sobre el embarazo. Ella dijo que dar un paso atrás podría salvar mi trabajo más tarde. ¿Confiabas en ella? Pensé que se preocupaba por nosotros. La verdad no siempre detona. A veces se filtra como veneno, constante y silenciosa. Conduje bajo la lluvia hacia el complejo de departamentos de Violeta sin plan, solo impulso. La lluvia disminuyó para cuando estacioné, dejando charcos que reflejaban el neón de los letreros de la esquina. Afuera de su unidad, la risa se derramaba a través de la puerta. La voz de Violeta. El tono de otro hombre suavizándose en el de ella. Toqué una vez con calma. Ella abrió la puerta medio borracha, con los ojos abriéndose cuando me reconoció. Mateo, ¿qué? Dentro, su acompañante se congeló. La corbata de Gustavo aflojada, vaso de whisky en mano. Por un instante, ninguno de nosotros se movió. Él se recuperó primero, sonriendo con suficiencia. ¿Visitas domésticas ahora? Realmente deberías aprender a dejar ir las cosas. No dije nada. El silencio entre nosotros era más pesado que cualquier amenaza. Violeta agarró su manga. Gustavo, por favor. Pero él la apartó, caminó más cerca, con la voz bañada en arrogancia. ¿Crees que esto es una película, soldado? Tú y tu muñeca rota. Ella se calló. Así es la vida. Algunas personas simplemente no están hechas para manejar escaleras. Di un paso adelante hasta que el aire dibujó una sola línea entre nosotros. Cada escalón que cayó está contado. Él se rió entre dientes. Entonces empieza a contar alto. Me di la vuelta y me fui. No por miedo, sino porque la violencia ahora arruinaría el final que ella merecía. En casa, Lucía esperaba en la oscuridad. En el momento en que vio mi cara, lo supo. ¿Fuiste?, dijo. Sí. ¿Sigue respirando? Desafortunadamente. Ella asintió lentamente. Entonces tal vez el mundo todavía tiene tiempo para verlo por lo que es. Pasamos esa noche hablando, realmente hablando, hasta que el amanecer pintó la habitación de un azul tenue. Por primera vez, su voz cargaba fuerza en lugar de pérdida. Quería que lo expusieran, no que lo destruyeran. Prometí ambas cosas. A la tarde siguiente, Jimena llegó, sacudiéndose la lluvia de su abrigo. Puso su laptop sobre la mesa. Tenías razón. Es más profundo que el abuso laboral. Lavado de dinero, contratos falsificados, empresas fantasma y Violeta. Ella firmó la mayoría de ellos. Jimena hizo clic en un archivo. Correos electrónicos entre Violeta y Gustavo, construyendo una historia que enmarcaba a Lucía como inestable, incluso violenta. Las firmas coincidían con los documentos de salud falsificados del disco. La trampa había sido meticulosa.
¿Por qué arriesgarse a la exposición por amor? Pregunté. No amor, respondió Jimena. ¿Control? A Gustavo le gusta ser dueño de la gente. Sus ojos se enrojecieron. He visto hombres como el quemar pueblos enteros y contratar prensa para vender las cenizas como progreso. Le pregunté si publicaría ahora. Ella dudó. Demasiado peligroso sin pruebas completas, pero con tu vídeo tal vez. Entonces lo tendrás, dije. Todo. Esa noche, mientras Lucía dormía, hice una copia de seguridad de cada fragmento de evidencia a través de códigos en la nube y discos encriptados. Un seguro en caso de que el mundo intentara borrar la verdad de nuevo. Luego vi las imágenes una última vez, no como esposo, sino como investigador conectando las huellas dactilares del destino. En el reflejo de la esquina del vídeo, un espejo mostraba otra figura. Violeta parada congelada después del empujón. No corrió a ayudar. Simplemente revisó su teléfono, esperó, luego se fue antes de que llegaran los paramédicos. Ese detalle cortó más profundo que cualquier empujón. Me di cuenta de que la caída de Lucía no fue solo crueldad espontánea. Fue lealtad siendo borrada por conveniencia. Al mediodía, la lluvia se despejó lo suficiente para que la luz del sol se reflejara en las calles mojadas. Conduje a la oficina de Jimena con el disco de datos sellado dentro de un sobre. Planeamos el lanzamiento para el lunes siguiente, una entrega programada sincronizada con filtraciones a los medios. Ella prometió mantener mi nombre enterrado. Al volver a la acera, la ciudad se sentía más limpia de lo que había estado en meses. Las palomas se dispersaron. Las bocinas de los autos sangraban en la distancia. En la esquina, un sedán negro estuvo inactivo más tiempo del que permitía el tráfico. Noté que a la placa tintada le faltaban los números del estado. El hábito me hizo mirar 2 veces. La ventana bajó media pulgada. Dentro, la sonrisa de Gustavo inalterada, ojos divertidos. Se llevó un dedo a los labios, mandándome callar burlonamente. Luego el auto se deslizó hacia el tráfico. Mensaje recibido de nuevo. Él todavía era dueño de la mesa. Se creía intocable. Observé sus luces traseras desvanecerse entre los charcos de lluvia y pensé, cada imperio termina exactamente como se construye, bajo capas de arrogancia. Le envié un mensaje de texto a Jimena, la fase 2 comienza. Esa tarde, Lucía me encontró releyendo la ecografía del bebé. Trazó la imagen con un dedo tembloroso, susurrando. Nunca sabrá cómo sonaba ese latido. Respondí, Gustavo lo sabrá. Las nubes afuera se juntaron de nuevo, más oscuras que antes. Algunas tormentas se repiten hasta que algo finalmente se rompe lo suficiente para limpiar el aire. Antes de dormir, abrí la ventana al viento y escuché. En algún lugar a través del horizonte, el trueno se movía hacia el centro, lento y deliberado. Al mismo paso que la justicia. La ciudad estaba inquieta esa noche. Los relámpagos crujían sobre los tejados mientras el viento arañaba cada valla publicitaria como si quisiera que la verdad se desenvolviera. Me senté solo en la oscuridad. Disco conectado a mi laptop. Sonido bajo. El vídeo se reprodujo de nuevo, esta vez en resolución completa. Pasillo granuloso. Luz tenue de oficina. La sombra de Gustavo lanzándose hacia adelante. Luego un cuadro congelado que no había notado antes. Un guardia saliendo de la esquina, ayudando a arrastrar el cuerpo de Lucía fuera de cuadro antes de que las sirenas de la policía se escucharan débiles afuera. No solo habían encubierto un accidente. Lo habían coreografiado. En algún lugar entre la estática y el silencio, mi pulso disminuyó. Cuando el dolor se convierte en datos, se transforma. Cada segundo se convirtió en cálculo. A las 2 de la madrugada, llamé a Jimena. Los archivos están completos, dije. ¿Estás seguro? Respondió ella, con voz ronca, medio susurro. Una vez que salga, no hay vuelta atrás. Ese es el punto. Organizamos una transferencia encriptada a los servidores de su redacción. Se publicaría automáticamente en múltiples medios si alguno de nosotros se desconectaba por más de 48 horas.
Seguro contra el tipo de hombres que preferían reescribir la historia, pero el seguro no salva la inocencia. Solo monitorea la destrucción. A la tarde siguiente, Jimena envió un mensaje de texto: voy a desaparecer un poco. Fuentes nerviosas. Envió coordenadas: un viejo bloque industrial cerca del río de los Remedios. Iba allí para encontrarse con uno de los antiguos contadores de Gustavo que quería hablar. Ofrecí respaldo. Ella se negó. Para la medianoche, la lluvia convirtió las calles en espejos negros. Esperé en casa, mirando los 2 puntos en una aplicación que rastreaba su auto prestado. Se movieron a través del mapa, se detuvieron cerca de los muelles durante casi 1 hora. Luego, ambas señales desaparecieron. Llamé. Sin respuesta. Una y otra vez. Una inquietud más fría que el miedo se asentó dentro de mí. Al amanecer, estalló la noticia. Choque de un solo vehículo fuera del puente del río. Conductora pronunciada muerta en la escena. No se sospecha juego sucio. La voz del presentador era distante. La forma en que la gente suena cuando lee tragedias ajenas. Silencié la televisión. El silencio después se sintió más pesado que su ausencia. Jimena había conocido las reglas. Todavía creía que la evidencia podía luchar sin armadura. Miré los discos cubiertos en mi escritorio y entendí que la prueba por sí sola no castiga al mal. Simplemente pinta un blanco en cualquiera que la lleve. Al mediodía, la policía llegó haciendo preguntas disfrazadas de preocupación. Ella estaba trabajando con usted, dijo un detective. Tal vez pueda ayudarnos a identificar qué historia estaba persiguiendo. Sus ojos seguían desviándose hacia la laptop en mi mesa. Cuando no respondí, dejaron una tarjeta. Nombres que reconocí de la red de caridad de Gustavo. Bonita y eficiente contención. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, fui a la ventana. Lucía estaba en la cocina abajo haciendo té. Movimiento lento y deliberado. No tenía idea de que otro aliado había desaparecido. Quería mantenerlo así, al menos por unas horas más. Esa noche, repetí el mensaje final de Jimena en mi cabeza. Su risa nerviosa justo antes de que se cortara la conexión. Si esto sale mal, dile a tu esposa que merecía un mundo más amable. Esas fueron sus últimas palabras. Cerré la laptop y fui al armario. El uniforme todavía colgaba escondido detrás de las chamarras civiles. La tela olía a metal viejo y polvo del desierto. Mi reflejo en el espejo parecía casi humano de nuevo. Casi. Susurré a la habitación vacía. Mataste a la mensajera porque no pudiste sobornar su verdad. Ahora escucha la mía. 2 días después, la compañía de Gustavo emitió un comunicado de prensa sobre el periodismo imprudente de Jimena. La pintaron como inestable, persiguiendo teorías de conspiración. La misma retórica que habían usado contra Lucía. Ese era su patrón. Desacreditar, eliminar, negar. Esta vez, el eco de esas mentiras se afilaría en evidencia que ningún doctor de imagen podría desenredar. Me acerqué a Damián. Necesito un último favor, dije. No preguntó qué. Mismo punto de encuentro. Sí. Lo dejaré en el casillero. Aléjate después de tomarlo. El casillero contenía un paquete pequeño, inhibidores de señal, 2 micrófonos de vigilancia y un transmisor de tiempo. Aún no sabía exactamente dónde los usaría, solo que hablarían más fuerte que cualquier titular. Esa noche, me senté junto a Lucía. Se veía mejor, ojos más claros, cabello recogido hacia atrás, voz más fuerte. Dime que ya casi termina, dijo. Casi, respondí y lo creí por primera vez. Ella buscó mi mano. Lo que sea que estés haciendo, regresa siendo la misma persona. Apreté ligeramente. Mismo propósito, dije. Lo suficientemente cerca de la verdad. Cuando se durmió, salí. El aire olía a hierro mojado. Las farolas parpadeaban contra los charcos, cada reflejo otro mundo esperando ser enderezado. Eché un último vistazo hacia el centro, hacia la torre brillante de Gustavo apuñalando las nubes, y prometí a la noche, en voz baja pero clara,
que el próximo amanecer llevaría sonido. No sirenas, no discursos, confesión. El tipo que sale arrastrándose de la garganta de un hombre cuando el suelo debajo de él comienza a ceder. La mañana después de la muerte de Jimena, el mundo parecía enjuagado, como si la lluvia hubiera intentado lavar su propia conciencia. Lucía preparó café en silencio mientras los presentadores de noticias diseccionaban titulares sobre peligros climáticos y conducción imprudente. Hablaron de su muerte en estadísticas y pasaron a los precios de las acciones. Los dejé hablar. Las mentiras mueren más lento cuando se cuentan bellamente. Lucía atrapó mi reflejo en la ventana. Algo se siente mal, murmuró. Todo está mal, dije. Esperó a que suavizara los bordes. Esta vez, no lo hice. Los funerales ponen a prueba a los vivos más que honrar a los muertos. El suyo fue rápido, del tipo que termina antes de que el duelo encuentre palabras. 2 periodistas aparecieron, se pararon aparte, se fueron antes de que cayera la última pala. Me quedé hasta que la tumba pareció lo suficientemente nivelada para engañar al cielo. Después, una pequeña tarjeta revoloteó contra la lápida. Su letra manchada por la lluvia. Algunas historias necesitan sangre para terminar sus oraciones. Doblé la tarjeta, la deslicé en mi bolsillo. Ese fue el artículo final de Jimena, el más corto que jamás escribió. De vuelta en casa, el silencio se hizo más pesado. Lucía dejó de abrir las cortinas. Cada sonido del exterior sobresaltaba sus hombros. Una noche se despertó jadeando, con las uñas clavándose en mi brazo. Él no se detendrá, ¿verdad? Lo hará, prometí. Pronto. Ella presionó su frente contra mi pecho, susurrando algo que apenas se escuchó. No te conviertas en lo que él hizo. Besé su cabello. Tal vez eso es lo que se necesita para acabar con él. Ella no discutió, y eso fue lo que más me asustó, porque la aceptación es lo que la gente hace justo antes de que los fantasmas se apoderen de sus ojos. Me encontré con Damián 2 noches después en una pista de aterrizaje abandonada cerca del río Lerma. El tipo de lugar donde los ecos responden por las personas. Trajo una caja cubierta con lona. Dentro había una salvación concisa. Equipo de interceptación de comunicaciones. 2 supresores de humo. Credenciales falsas bajo la cobertura de consultoría tecnológica. Me estudió con el ceño fruncido. Esto ya no es reconocimiento. Ahora cruzas. Te quedas del otro lado. No estoy cruzando, dije en voz baja. Estoy terminando el viaje. Él entregó la caja. Si terminas escribiendo mi nombre en algún lugar, asegúrate de que esté deletreado heroicamente. Mi media sonrisa fue suficiente para hacerlo dejar de hablar. La forma en que los soldados se despiden a través de bromas demasiado cansadas para aterrizar. Esa noche, volví a visitar el distrito de almacenes, el corazón de la podredumbre de Gustavo. La humedad de medianoche abrazaba el concreto. Mi aliento formaba nubes delgadas bajo la luz tenue. Me posé al otro lado de la calle en una camioneta estacionada prestada de la compañía de Damián. Antenas de señal mezclándose con el horizonte. A través de la transmisión del micrófono, sus voces cobraron vida. Gustavo adentro con su abogado, elaborando estrategias sobre la contención. La muerte de Jimena clasificada como accidente. Sus archivos borrados excepto una copia que puede existir. Gustavo dijo, la esposa del soldado todavía respira, pero se está desvaneciendo. Él se rendirá pronto. Los hombres como él se ahogan en la culpa antes que en la venganza. Se rió después de esa frase. Sonido de hielo tintineando en el vaso. Escucharlo hablar sobre el dolor de mi esposa como una pérdida en una hoja de cálculo atrajo calor a mi cerebro. Pero el entrenamiento aún funcionaba. Escribí cada frase, palabra por palabra, dejando que la ira se convirtiera en archivo en lugar de explosión. Cuando finalmente se fue, tenía suficiente para hacer palanca, pero no suficiente para la destrucción. Pasaron los días mientras la paciencia construía andamios alrededor de la furia. La condición de Lucía vacilaba. Una mañana intentó pintar de nuevo, pequeños trazos de azul pálido, su mano temblando a mitad de camino. Me miró y preguntó.
Azul, ¿porque perdona o porque esconde? Porque espera, dije. Empezamos a hablar sobre dejar la ciudad después de que todo terminara. Tal vez en algún lugar cerca de la costa donde el aire no huela a corrupción. Esas eran buenas mentiras. La mantenían respirando esperanza mientras yo empacaba una guerra silenciosa en movimiento. Los datos encriptados de Jimena seguían marcando en un temporizador muerto. Si las señales de nuestras dos cuentas permanecían en silencio el tiempo suficiente, los archivos caerían. Decidí acercar esa fecha límite. El mundo merecía ruido antes. Pero liberar significaba riesgo. Gustavo podría convertir la exposición en martirio si no se sincronizaba con su propia confesión. Las cintas con su voz juntas serían definitivas. Así que necesitaba grabarlo de nuevo, desprevenido, presumiendo como hacen todos los tiranos. Damián ayudó a rastrear una gala fuera de los libros que Gustavo planeaba. Resort privado en la costa, inversores, pequeña multitud de aquellos que creen que sus pecados se disuelven en champán. Arena perfecta para la verdad. En el viaje hacia allá, las luces de la ciudad dieron paso a las sombras del bosque. Cada milla, repetía la tarjeta de Jimena en mi cabeza. Algunas historias necesitan sangre. Tal vez ella había sabido desde el principio que la exposición no era suficiente. Que el mal a veces requería un entierro más profundo de lo que la ley permitía. Cuando llegué a la carretera del acantilado con vistas al resort, las olas chocaban abajo como aplausos inquietos. Estacioné. Respiración una vez pesada, ahora constante. La insignia alrededor de mi cuello decía asesor de seguridad tecnológica. Pasé los sistemas claros adentro. Risas doradas llenaban los pasillos. Hombres estrechaban manos con mujeres que no recordaban sus nombres. Gustavo estaba cerca del bar hablando con un subcomisionado. El mismo hombre que había ignorado nuestro informe. Sus ojos me rozaron brevemente. No se detuvieron. Parecía lo suficientemente corporativo. Los fantasmas eran trajes convincentes. Planté un micrófono debajo del borde de la mesa del bar, otro cerca de la puerta del pasillo donde le gustaba jactarse en privado. En 20 minutos, la transmisión en mi consola de muñeca comenzó a zumbar. Voces borrosas. Copas chocando. Entonces las palabras de Gustavo surgieron claras. No puedes temer a la publicidad cuando eres dueño de las noticias, estaba diciendo. Los accidentes ocurren, las historias se desvanecen, la gente olvida. Las risas le respondieron. Otra voz añadió. ¿Y el soldado? Roto, dijo Gustavo. Todavía vivo, pero roto. Debería agradecerme. Le di a su esposa una razón para descansar finalmente. La frase quedó colgada allí el tiempo suficiente para que el trueno afuera la repitiera. Cuando sus risas llenaron el pasillo de nuevo, presioné el sello del transmisor. Dispositivos sincronizados, subidos a redes remotas en la nube que Damián mantenía bajo dominios extranjeros. Susurré dentro de mi propia cabeza, fase 3 completa. Comencé a caminar hacia la salida. En el espejo del vestíbulo, vislumbré a Gustavo captando su reflejo. El mismo espejo que captó el mío momentos después. Éramos fantasmas paralelos separados por cristal y verdad. Por primera vez, parecía inseguro, como si en algún lugar del teatro de su arrogancia, sintiera una lanza invisible. Seguí caminando hasta que la luz de la luna me guió hacia la carretera del acantilado. Detrás de mí, el resort pulsaba con una celebración hueca. Al amanecer, los medios de comunicación comenzaron a publicar audio filtrado de una fuente no revelada. Voces de hombres poderosos haciendo bromas sobre investigaciones, etiquetando a las víctimas como percances rentables. En el fondo, la risa de Gustavo era la más fuerte. Los canales sociales explotaron. El valor de las acciones de Industrias Huerta cayó un 13% antes del mediodía. El imperio tembló, aún no colapsado. Gustavo salió en transmisión en vivo alegando sabotaje de deepfake, prometiendo desenmascarar al terrorista cibernético criminal detrás de esto. Ese criminal siendo yo. No huí. Lo quería reactivo, desesperado, predecible. La desesperación hace a los hombres descuidados. Esa tarde,
3 autos sin marcar entraron en nuestra calle. Lucía miró a través de las persianas, la preocupación regresando como color a una herida. 2 agentes interrogaron a los vecinos, luego se fueron. Aún no había orden de registro, solo rondas de intimidación. Ella se volvió hacia mí. Vendrán por ti. Ya lo hicieron, dije. Simplemente no se dan cuenta de quién abre la puerta la próxima vez. Más tarde esa noche, comenzó a llover de nuevo. Me senté en el garaje limpiando. Nada en particular, solo escuchando. Afuera, los grillos flaqueaban bajo el trueno. Damián llamó una vez más. Estás empujándolo cerca, advirtió. Cuando están acorralados, los lobos ricos muerden fuerte. Déjalos morder. Los dientes se rompen. Exhaló lentamente. Siempre preferiste la conclusión sobre la precaución. Prefiero que el mundo recuerde por qué existen las consecuencias. Terminamos la llamada ahí. Alrededor de la medianoche, los faros inundaron nuestra entrada. Un auto. El de Gustavo. Sin guardias esta vez. Salió usando una chaqueta empapada de lluvia. Ojos afiebrados. Poder ido de la postura. Todavía tratando de fingir control. Tocó el timbre una vez. Abrí antes de que pudiera tocar 2 veces. Suficiente teatro, espetó. ¿Crees que puedes arruinarme con archivos manipulados? Simplemente me hice a un lado. Entra entonces. Escúchalo tú mismo. Dudó pero entró. Aroma a humo de cigarro húmedo siguiéndolo. Lucía se había retirado arriba. El silencio enmarcaba la habitación. En la pantalla de la laptop, el vídeo se repetía. Imágenes granulosas. Su empujón. La caída de Lucía. Se congeló mirándose a sí mismo. Hay docenas de copias, dije en voz baja. Cada una programada para liberarse con tus declaraciones de negación. La mandíbula de Gustavo se contrajo. Estás mintiendo. Revisa los titulares de mañana si crees en la suerte. Dio un paso más cerca, manos temblando. ¿Crees que esto te hace héroe? Eres solo otro hombre enojado jugando a ser soldado. Tal vez, dije, voz baja. Pero los hombres enojados no entierran la verdad. La exhuman. Por un momento, pareció que podría atacar. En cambio, se volvió hacia la puerta, medio risa, medio gruñido. Te has destruido a ti mismo. Se fue, las llantas rociando lodo mientras aceleraba hacia el puente. No lo seguí. La noche tenía su propia brújula para hombres como él. Al amanecer, las sirenas de policía gritaron a través de la lluvia de nuevo, pero esta vez se detuvieron 2 cuadras al sur. Las noticias viajaron rápido. Choque de auto en la carretera este 14. Conductor masculino único, sin sobrevivientes. Los investigadores susurraron, acuaplaneo, posible intoxicación. Salí afuera cuando la niebla todavía se aferraba al pavimento. Lucía se unió a mí, bata envuelta apretada. ¿Realmente terminó? Preguntó. Depende de lo que llames terminar, susurré. Ella tomó mi mano. Jimena, el bebé. Descansarán más tranquilos ahora. Asentí. Tal vez la justicia no puede resucitar, pero puede proteger las tumbas para que nadie baile sobre ellas de nuevo. Pasamos las siguientes horas en silencio. Los reporteros acamparon cerca de las entradas del vecindario. La indignación pública aumentó. Cintas confirmadas auténticas. Miembros de la Junta renunciaron, enfrentando acusaciones. El imperio realmente cedió. Entre el desorden en la mesa yacía el mensaje de texto de Damián, misión terminada. Borra huellas. Vive. Pensé en cuántas misiones terminaban con esa orden. Cuán pocos soldados realmente sabían cómo ejecutarla. Esa tarde, salí solo. El aire olía a tierra después de la tormenta, del tipo que lleva tanto ruina como renacimiento. El horizonte de la ciudad parpadeaba entre cortes de energía, casi humano en su agotamiento. Cuando el trueno retumbó distante de nuevo, susurré al viento,
Jimena, está hecho. Un relámpago respondió, delgado y limpio. Adentro, Lucía estaba sentada junto a la ventana, su silueta tranquila, casi translúcida bajo la luz de la lámpara. Me uní a ella, descansando mi cabeza cerca de la suya. No queda misericordia, dijo suavemente. Ya no se necesita misericordia, respondí. La lluvia comenzó una última vez, más suave ahora, como el mundo enjuagándose las manos después del juicio. Y en ese sonido, entre la memoria y la redención, finalmente escuché un silencio que no dolía. La muerte de Gustavo golpeó a los medios como un trueno que se negaba a desvanecerse. En cada canal, su sonrisa se repetía, manchada de estática, enmarcada por autos de lujo y carteles de caridad. Los presentadores hablaban en tonos apagados sobre tragedia y éxito equivocado, pero cualquiera que escuchara atentamente podía oír lo que no decían. El poder se había agrietado y las grietas eran contagiosas. Para mí, sin embargo, el informe no fue una conclusión. Era incertidumbre disfrazada. Hombres como él nunca mueren sin dejar fantasmas pagados para terminar su trabajo. 2 días después, obtuve confirmación de ello. Damián llamó desde una línea desechable. Saca la prensa de negocios de esta mañana, dijo. Los titulares decían, Industrias Huerta transfiere activos al vicepresidente ejecutivo temporal Diego López, otro depredador usando perfume familiar. Diego había sido la sombra de Gustavo durante años. El arquitecto silencioso que redactó los contratos corruptos y jugó a ser invisible durante los escándalos. Matar la cabeza dejó el cuerpo moviéndose, le dije a Damián. Encuentra qué nervio todavía lo mueve, respondió. Esa noche, mientras la niebla rodaba por el puerto, estudié el horario de Diego como los francotiradores estudian el viento. Reuniones privadas, almacenes ocultos, mismas rutas trilladas. Todos los patrones llevan a alguna parte si sigues el tiempo suficiente. Pero este ya se sentía diferente. Diego no celebraba como su predecesor. Limpiaba, borrando nombres, moviendo archivos al extranjero. Me di cuenta de que no estaba salvando un imperio. Estaba quemando el rastro de evidencia antes de que el fuego lo alcanzara a él. Así que construí un nuevo plan. Sin balas, sin persecución, solo una exposición tan fuerte que no le dejaría ningún lugar donde esconderse. El mismo principio que guió cada cacería que dirigí, posición, paciencia, precisión. Antes de ejecutar cualquier cosa, tenía que proteger a Lucía. Ella comenzó a dibujar de nuevo. Pequeños estallidos de color arrastrándose de vuelta a sus dibujos. Todavía frágil pero respirando más libre. Le dije que visitaría a un viejo amigo por unos días. Cosa de negocios. Ella no preguntó qué amigo. La confianza ya no necesitaba detalles. Dejaré la luz del porche encendida. Dijo la frase sonando final, como si ambos supiéramos que las tormentas rara vez fallan 2 veces. Damián ayudó a coordinar. Necesitaba que Diego creyera que me estaba persiguiendo, forzarlo a entrar en su propia trampa. Creamos ruido digital. Mensajes anónimos de una fuente que afirmaba poseer cintas sin editar conectando a Diego, Gustavo y los jueces que sobornaron. En cuestión de horas, vi resultados. Cada patrón que había ocultado se invirtió. Teléfonos quemados, cuentas movidas, llamadas hechas a socios en el extranjero, todo cuidadosamente registrado por nosotros. Sigue dándole migajas, aconsejó Damián, hasta que coma un rastro directo a la tumba. 3 días después, Diego organizó una supuesta reunión de accionistas de emergencia en el mismo almacén del desierto donde Gustavo una vez celebró promociones. Simetría perfecta. La oscuridad ama los escenarios familiares. Planeé asistir sin invitación. El kit que llevaba era mínimo. Grabadora de bolsillo, tranquilizante, pistola, ataduras de cuerda y el mismo pendrive con forma de coincidencia. Viejos hábitos útiles cuando la justicia carece de formato. Al anochecer, llegué al sitio. Las nubes de tormenta se agachaban bajas de nuevo. El aire del desierto sabía a cobre. Adentro, los generadores zumbaban. Me deslicé a través de una puerta lateral rota. Los fantasmas siempre conocen el camino descuidado. A través de paneles agrietados, observé a Diego caminando cerca de una barra portátil.
Teléfono presionado contra su oreja. Su voz aguda y llena de pánico. Borra todo. No, todo. Otros a su alrededor intercambiaban miradas nerviosas. Ni uno de ellos notó la pequeña luz roja parpadeando desde la cámara del marco de la puerta que había instalado esa tarde. Colgó, el sudor golpeando una cara que nunca había sudado por trabajo. Es un hombre, ladró. Dejan que un hombre nos convierta en criminales. Un guardia murmuró, señor, técnicamente lo somos. Diego lo golpeó en la boca. Nadie dice esa palabra de nuevo. Esperé hasta que los gritos murieron. Luego activé la señal de interferencia. Los teléfonos se oscurecieron, la radio en silencio. Un generador hipó bajo un pico de voltaje, sumergiendo la mitad de la habitación en sombras. Salí de detrás de las cajas. Mi voz se mantuvo firme. Realmente deberías despedir a tu consultor de seguridad. Diego giró, con los ojos muy abiertos. Tú. Relájate, dije. Ya enterré al último hombre que disfrutaba de las sorpresas aquí. Tropezó hacia atrás. La muerte de Gustavo fue un accidente. Todo en tu mundo parece serlo. Se abalanzó hacia la salida. Lo encontré a mitad de camino. El tranquilizante siseó una vez, apenas audible, pero se dobló como papel mojado. Agarré su cuello, lo arrastré a través del concreto. Los guardias afuera, ajenos, probablemente pensaron que se había desmayado borracho como su último jefe. Lo levanté hacia la zanja trasera detrás del almacén, un pozo de construcción medio lleno de agua de tormentas recientes. La verdad tiene su propia poesía. Cuando despertó atado a tuberías de acero, el pánico floreció instantáneamente. Por favor escucha, podemos negociar. Me agaché cerca, voz tranquila. Estoy escuchando. Dime dónde escondiste cada documento que vincula los pagos. Jadeó a través de la lluvia. Es una caja fuerte de oficina segura en el centro. Código VL03. Lo anoté en silencio, luego encendí la grabadora portátil. Dilo de nuevo, ordené. Lo hizo, sollozando a través de ello, nombrando a los jueces, los funcionarios, las cuentas ocultas. Cada confesión sellada por el miedo y el relámpago. Cuando terminó, me puse de pie. Felicidades. Acabas de escribir tu propio obituario. No, necesitas pruebas vivo, suplicó. Ya hay suficiente prueba. Tú eres solo la cereza del pastel. Lo dejé allí, consciente y gritando bajo el trueno. Antes de desaparecer en la oscuridad, arrojé la baliza parpadeante a su lado. Estroboscópica de socorro de emergencia. En cuestión de minutos, la patrulla cercana lo vería, lo sacaría y escucharía cada palabra que ya se estaba grabando en repetición. Al amanecer, las imágenes de su confesión llegaron a las bandejas de entrada legales, a los canales de periodistas y a los foros globales. De la noche a la mañana, Diego López se convirtió en el eslabón perdido en una cadena de culpa que se extendía a través de tribunales y salas de juntas. El pánico se extendió a través de las líneas estatales. Demandas, renuncias, caos, puro y limpio. Damián llamó, con voz teñida de diversión morbosa. Supongo que el infierno finalmente se llenó. Déjalo, dije. Se rió secamente. Entonces, ¿qué ahora, Mateo? Ahora me voy a casa. El hogar olía a lluvia y pintura. Lucía estaba dibujando de nuevo cuando entré. De espaldas a la puerta, música suave detrás de ella. Cuando se dio la vuelta y me vio, el alivio tembló a través de cada poro de su rostro. Lo escuché en la radio, dijo. Finalmente están diciendo su nombre. A todos ellos, corregí. Sus ojos brillaron. No de dolor esta vez. De vacío finalmente llenado. ¿Podemos dejar de correr ahora? Asentí. Nunca corrimos. Solo esperamos a que el mundo nos alcanzara. Sonrió débilmente, casi tímida. Te ves diferente, más ligero, vivo. Esa noche, durmió profundamente mientras yo me sentaba junto a la ventana, observando los relámpagos arrastrarse lejos a través del cielo abierto.
Cada destello se reflejaba en los charcos como múltiples realidades dividiéndose y fusionándose de nuevo. En algún lugar de esa luz vivía todo lo que nos habían quitado. Niño, risa, confianza, pasando a algo más tranquilo pero no perdido. Pensé en Jimena, en Damián, en cada nombre enterrado bajo las excusas de otras personas. La justicia no los había resucitado, pero tal vez compró un silencio en el que finalmente podían descansar. A las 3 de la madrugada, el viento trajo sirenas débiles del centro. Camionetas de la fiscalía sellando el último almacén. La ciudad finalmente aclarando su garganta para hablar la pura verdad. Susurré a la oscuridad, está hecho. Pero la conciencia no cierra las órdenes tan fácilmente. Siempre hay un informe. En mis sueños, me paré de nuevo en esas escaleras. Solo que esta vez, Lucía nunca cayó. Se dio la vuelta, sonrió, caminó de regreso hacia mí. Desperté antes de que ella llegara. Siempre antes de que la mañana rompiera limpia. La luz del sol entraba a raudales por el suelo como perdón. Preparé café, puse 2 tazas. Lucía se movió. Cabello aureolado por la mañana. Huele diferente, bromeó. Sabe ganado, dije. Bebimos en silencio. La forma en que los soldados comparten agua después de la batalla, mitad gratitud, mitad incredulidad. Afuera, el mundo seguía moviéndose, pero el ruido ahora pertenecía a otros. Desde algún lugar dentro de esa quietud, me di cuenta de que la venganza no nos había salvado. La verdad simplemente había dejado de fingir que no podía defenderse. Y por primera vez en meses, permití que una pequeña paz existiera sin sospecha. La luz del sol vino con una honestidad que no había visto en meses. Inundó a través de las cortinas, reposó dorada en el rostro de Lucía y se quedó allí como si finalmente perteneciera. Mantuvo los ojos cerrados un momento más de lo habitual, tal vez temerosa de que despertar rompiera la paz demasiado rápido. Por una vez, ninguno de nosotros se movió para ver las noticias. Cuando lo hice, no fueron los titulares lo que importaba. Fue el silencio entre ellos. Sin negaciones, sin portadas. La confesión grabada de Diego López había detonado a través de cada red durante la noche. Jueces suspendidos, activos congelados, unidades de investigación formándose alrededor de las cenizas de una corporación que se creía inmortal. Lucía vino a mi lado, bata recogida apretada. Se acabó, ¿verdad? ¿Lo suficientemente terminado? Dije. ¿El resto es papel? Ella asintió, luego agregó suavemente, el papel todavía importa cuando nombra a los culpables. Al mediodía, los reporteros llenaron las calles afuera de nuestro fraccionamiento. Entrevistaron a vecinos que nunca sospecharon. Flashes de cámara captando trozos de nuestro porche. Damián envió un mensaje de texto, permanece en las sombras. Los héroes no sobreviven a la fama. Él me conocía demasiado bien. La fama es otro campo de batalla. Uno que se alimenta de lo poco que queda de ti. Empacamos una bolsa pequeña, 2 cambios de ropa, su cuaderno de dibujo, la ecografía del bebé metida dentro de las páginas. Le dije que iríamos al interior por un tiempo, a algún lugar tranquilo, solo hasta que este ruido olvidara nuestra dirección. Ella respondió con una leve sonrisa. ¿Crees que el ruido olvida? Llegamos a la cabaña al anochecer. Damián lo arregló, propiedad fuera de la red cerca de un lago que atrapaba el cielo como un espejo. Los grillos allí no tenían miedo de cantar, y eso solo se sentía como un milagro. Adentro, las paredes olían a cedro y aislamiento. Lucía caminó de habitación en habitación, tocando superficies como si estuviera mapeando un mundo nuevo. Entonces encontró la vista. Agua ancha bordeada por pinos, nada más a la vista. Su respiración se detuvo. Es pacífico, dijo, media pregunta. Es ganado, respondí. Hicimos un pequeño fuego aunque la noche era cálida. Ávido. Los humanos crean luz cuando necesitan pruebas de supervivencia. Más tarde, salí. La superficie del lago era de cristal excepto donde los insectos hacían anillos. Arriba, las estrellas dispersas como polvo de acero. Pensé en todo lo enterrado bajo este mismo cielo. Jimena en su cama de tierra.
Gustavo bajo metal retorcido. Diego enfrentando interrogatorios que se convertirían en cadenas perpetuas. La justicia no era una espada brillante. Era agua lenta dando forma a la piedra hasta que la forma recordaba cómo se veía la verdad. Adentro, Lucía dormía acurrucada en el sofá. El fuego reflejándose en las delicadas cicatrices cerca de su muñeca. La vista me sacó el aliento porque la curación se ve tan tranquila que olvidas lo fuerte que costó. A la mañana siguiente, llegó un jeep de mensajería. Damián de nuevo, siempre materializándose cuando el silencio se volvía demasiado constante. Dejó un sobre grueso. Saludó entre el sarcasmo y el afecto, dijo archivos de caso cerrados. Han dictaminado la muerte de Jimena como homicidio. Ahora, alguien recordaba la integridad. También dejó una pequeña caja de madera. Algo que dejaste atrás, hermano. Dentro, la insignia de las fuerzas especiales que había enterrado en un campo hace meses, pulida, grabada con un nuevo número de serie. La había recuperado. Pregunté por qué. Dijo, porque los fantasmas merecen tumbas, no líneas de tiempo. Luego se fue antes de que pudiera agradecerle. Pasé la tarde leyendo los papeles que Damián entregó. Declaraciones oficiales, confirmaciones de autopsia, firmas finales. El nombre del bebé, aunque nunca registrado, apareció una vez en la declaración de impacto de víctima de Lucía. Si la verdad tuviera un latido, lo habríamos llamado Noé. Dejé de leer después de eso por un largo tiempo. Cerca del atardecer, Lucía se unió a mí en el muelle. Colocó un pequeño lienzo de acuarela en mi regazo. Mostraba escaleras desvaneciéndose hacia arriba en la luz. Dos siluetas tenues caminando una al lado de la otra. Para nosotros, dijo. No más caídas. El viento atravesó el agua tan suave que casi sonaba como aplausos. Cuando la noche se asentó, abrí mi teléfono por primera vez en semanas. Mensajes de números desconocidos llegaron a raudales, sobrevivientes, exempleados, familias agradeciendo a un extraño por forzar la luz en habitaciones selladas. Leí algunos en voz alta a Lucía. Una línea se quedó conmigo, a veces la venganza parece paz reaprendiendo tu nombre. Ella apretó mi mano. Ninguno de nosotros habló después de eso. No quedaba nada que valiera la pena poner en lenguaje. 2 días después, los reporteros encontraron la casa del lago. Nos fuimos antes de que llegaran a la puerta. No más entrevistas, no más narraciones con fines de lucro. El mundo podía especular. La verdad no necesitaba otro testigo. Antes de irse, Lucía enterró la ecografía bajo el pino cerca del muelle. Crecerá aquí en silencio, dijo. Tallé una pequeña cruz de madera sobre ella con mi cuchillo, luego clavé la insignia de las fuerzas especiales al lado. Soldado y niño, 2 vidas que nunca llegaron a terminar correctamente. La lluvia comenzó de nuevo, suave como la respiración. Ella se apoyó contra mí. ¿Alguna vez piensas en cómo empezó todo esto? Todos los días, respondí. ¿Y cómo termina? No con nosotros. Porque algunas historias terminan comenzando nuevas para personas que nunca sabrán los nombres que sangraron por su seguridad. Condujimos de regreso hacia la ciudad solo una vez para enfrentar la luz de la sala del tribunal. Lucía testificó con calma, describiendo la crueldad en palabras que temblaban pero nunca se rompían. Los jueces escucharon. Las cámaras hicieron clic. El proceso tomó meses, pero el tiempo había aprendido compasión de nuevo. Para el día del veredicto, Diego López fue condenado por todos los cargos. Su sentencia resonó en la cámara como puntuación final. Mientras salíamos, Lucía soltó un suspiro que parecía casi alivio. Pregunté, ¿cómo te sientes? Vacía de la manera correcta, dijo. Afuera, los periodistas gritaban preguntas. Seguimos caminando, manos entrelazadas, pero cabezas en alto. Detrás de esas puertas del juzgado, los fantasmas finalmente dejaron de gritar. Meses después, nos mudamos al sur a un pueblo donde nadie nos conectaba con nada. Encontré trabajo a tiempo parcial reparando barcos. Lucía abrió un pequeño estudio cerca de los muelles, enseñando pintura a los lugareños. Los niños la llamaban señorita Lucía.
Su risa regresó en pequeños estallidos, espontánea como la lluvia. A veces, en medio de la rutina, la atrapaba mirando hacia el horizonte con esa misma calma maravillada, como si le preguntara al océano si la paz era solo un tipo de espera más larga. Por la noche, cuando las gaviotas se asentaban y los muelles crujían, nos sentábamos juntos, sin hablar más de justicia o pérdida, simplemente respirando el sonido que lo reemplazó. El mundo siguió adelante como siempre lo hace. Industrias Huerta se disolvió en fragmentos comprados por extraños. Se otorgaron premios a los valientes periodistas que terminaron las filtraciones de Jimena. Su rostro apareció brevemente en transmisiones conmemorativas, luego se desvaneció como la mayoría de las verdades después de su momento. Guardé la cinta original bajo llave en una pequeña caja fuerte debajo de la cama, una reliquia y recordatorio. Algunas noches veía el cuadro inicial solo para recordar cuánto cuesta el silencio antes de convertirse en paz. Y cuando la culpa se arrastra de vuelta, bajo a los muelles y me paro con el agua hasta las rodillas, dejando que la marea tire de mis cicatrices hasta que se sientan más ligeras. Ahí es cuando escucho las palabras de Jimena de nuevo, susurrando a través de ese viento inquieto: algunas historias necesitan sangre para terminar sus oraciones. Tal vez la nuestra fue una de esas. La mañana después de la última apelación judicial, Lucía despertó primero, pasó su mano por mi cabello y sonrió tan simplemente que dolió. Hoy no hay fantasmas, dijo. No hay fantasmas, hice eco por la ventana. El sol se derramó sobre las olas. Limpio, sin promesas, real. Eso fue suficiente. Los tribunales tienen su propio clima. Aire reciclado con demasiada frecuencia. Iluminación demasiado blanca para ser misericordia. La semana del juicio, ese frío se asentó en mis huesos como un viejo despliegue. Guerra diferente, misma tensión antes del primer disparo. Lucía se sentó junto al fiscal, cabello recogido hacia atrás, ojos firmes. Se había negado a esconderse detrás de declaraciones de víctimas escritas por otra persona. Quería que su propia voz pesara en la balanza. Verla caminar hacia el estrado fue más difícil que cualquier misión que hubiera llevado a cabo. Diego López parecía más pequeño detrás de la mesa del acusado. Muñecas esposadas, corbata torcida, piel pálida por meses en custodia. Pero la arrogancia muere lento. Todavía sonreía con suficiencia cuando las cámaras disparaban. El juez llamó al orden. La luz del sol atravesaba como cuchillo las ventanas altas, cortando motas de polvo sobre bancos de roble. La fiscalía comenzó con números, cuentas en el extranjero, contratos falsificados, sobornos para mostrar el método. Luego trajeron carácter a las matemáticas. Empleados que habían perdido pensiones. Familias cuyas quejas desaparecieron de la noche a la mañana. Policías despedidos por hacer preguntas. Finalmente llegaron las cintas. Mis grabaciones se reprodujeron a través de los altavoces de la sala del tribunal como fantasmas hablando a la luz del día. El silencio que siguió fue más grueso que las paredes. Diego se estremeció solo una vez, al escuchar su propia voz llamar a Lucía: control de daños. Cuando llamaron su nombre, Lucía se levantó con calma, de la manera en que lo hace la gente cuando ya ha enfrentado cosas peores. Hizo el juramento, ajustó el micrófono, se encontró con la mirada del jurado de frente. No lloró. Su voz, tranquila pero sólida, trazó líneas a través de la verdad con precisión quirúrgica. Les contó sobre una tarde que comenzó con esperanza, una promesa de ascenso, y terminó en una escalera pintada de rojo. Recuerdo su cara más que el dolor, dijo. La cara de alguien orgulloso de terminar un problema que él creó. Eso es lo que llamas poder cuando olvida la responsabilidad. La sala permaneció en silencio hasta que el juez se aclaró la garganta, luchando contra su propia compostura. Cuando el contrainterrogatorio intentó torcer sus palabras, ella no se inmutó. Cada trampa tendida terminó revelando más de la insensibilidad de Diego. No puedes superar a una mujer que ya ha caído desde el lugar más alto y sobrevivió. Siguió mi turno. Tomar el estrado se sintió como volver al fuego cruzado, pero esta vez con un propósito que no requería órdenes. Hablé de evidencia, cómo llegó a mí, cómo verifiqué cada byte, por qué permanecí anónimo hasta que la seguridad lo permitió. Me preguntaron si me arrepentía de filtrar información sin aprobación.
Me arrepiento de confiar en personas que necesitaban aprobación para hacer lo correcto, respondí. Algunos miembros del jurado bajaron la mirada, algunos asintieron. A la defensa le quedaba poco excepto la desesperación. Afirmaron que las confesiones fueron coaccionadas, que yo había manipulado el audio. El juez ordenó un examen forense. Los expertos confirmaron la integridad. Para el tercer día, Diego dejó de sonreír por completo. Durante el receso, Damián apareció en la parte de atrás. Traje civil, barba más larga, ojos todavía escaneando salidas como muros de campo de batalla. Me entregó café, susurró. Casi terminado, hermano. Casi, dije. Miró hacia Lucía. Más dura que cualquier unidad que haya visto. Porque ella lucha por la vida, no por órdenes. Sonrió, orgulloso y cansado. Cuando termine, desaparece correctamente esta vez. Los argumentos finales llegaron como cerrar heridas. Lentos, dolorosos, necesarios. El fiscal habló primero: no podemos traer de vuelta a los muertos, pero podemos sentenciar el engaño que los hizo así. La defensa contraatacó con humanidad fabricada. Diego como un hombre que perdió el rumbo. El jurado leyó a través de ello tan fácilmente como el humo. El veredicto llegó 2 días después bajo una lluvia que golpeaba el cristal del juzgado como redobles de tambor. Culpable de todos los cargos. 75 años. Sin libertad condicional. Cuando el mazo golpeó la madera, el sonido se sintió final, más pesado que el trueno, pero más limpio de alguna manera. Los hombros de Lucía se relajaron por primera vez en años. Los reporteros gritaron. Ella los ignoró, ojos enfocados solo hacia adelante. Afuera, las cámaras disparaban flashes. Damián protegió su camino con una autoridad tranquila que hizo que los fotógrafos bajaran las lentes. Al otro lado de la plaza, un grupo de ex empleados esperaba, sosteniendo pequeñas fotos. Las víctimas de Gustavo, el rostro de Jimena entre ellas. Aplaudieron mientras Lucía pasaba. No aplausos por venganza, sino por resistencia. Se volvió hacia mí entonces, con la voz apenas un susurro bajo la lluvia. ¿Te sientes libre? Libertad es una palabra demasiado grande, dije. Pero puedo respirar de nuevo. Ella medio sonrió. Entonces eso es suficiente. Esa noche, condujimos hasta el lago y dejamos que la tormenta nos persiguiera hasta allí. La lluvia golpeaba el parabrisas como fantasmas despidiéndose. Aparcamos cerca del muelle, nos sentamos en silencio, dejando que el sonido escribiera su propia oración. Por una vez, no miré por encima de los hombros ni revisé los espejos. El mundo finalmente se había alineado con la verdad, aunque solo fuera temporalmente, y eso era todo lo que habíamos pedido. Pasaron semanas. La historia se desvaneció a actualizaciones de noticias vespertinas, luego a documentales narrados por voces separadas de la sangre que describían. La gente siguió adelante. Tal vez esa es la mejor señal de justicia, cuando deja de necesitar titulares. Una tarde, encontré a Lucía pintando de nuevo en el porche. Colores más ricos, trazos seguros. Ella levantó la vista. Es extraño, dijo. La paz no ruge. Solo susurra hasta que te das cuenta. Sonreí. Susurra bien. Hemos escuchado suficientes gritos. La mañana llegó como una promesa tranquila. Del tipo que no grita, no suplica, simplemente existe. El lago brillaba bajo la suave luz del sol, moviéndose suavemente como si el mundo finalmente hubiera exhalado. Me paré en el muelle con el café enfriándose en mis manos, viendo la niebla levantarse del agua de la misma manera que la ira se levanta cuando no tiene dónde vivir. Detrás de mí, Lucía tarareaba débilmente, limpiando los mangos de los pinceles, la luz del sol encontrando mechones de su cabello. La paz había hecho lentamente un hogar en los lugares donde la rabia solía quedarse. Esa paz se sentía ganada, cicatrizada, real. Habían pasado meses desde el veredicto. El imperio de Diego fue desmantelado. Sus socios nombrándose unos a otros para sobrevivir sentencias más cortas. La ciudad volvió al ruido sin corrupción dirigiéndolo y los titulares pasaron a nuevos desastres.
La justicia nunca rebobina el reloj. Simplemente detiene las peores manos de girar más lejos. Habíamos hecho una pequeña vida junto al lago. Ella pintando, yo reparando barcos para los lugareños. Días medidos por mareas en lugar de tensión. Cada noche encendía una linterna en el muelle para Jimena y el bebé que nunca llegamos a conocer. Ella lo llamaba su luz. A veces me sentaba allí después de que ella entraba, escuchando a las ranas y el viento ondular contra la madera. En esa quietud, la culpa finalmente sonaba más pequeña que la gratitud. No éramos las mismas personas que habían comenzado esta historia. Tal vez ese era el punto de vivir a través de ella, dejar atrás las versiones de nosotros mismos construidas alrededor del dolor. Una noche, mientras la llama de la linterna parpadeaba, Lucía se unió a mí con 2 tazas de té. Miró a través del agua y susurró. ¿Alguna vez te preguntas si él entendió lo que había hecho antes de que terminara? Pensé por un momento antes de responder, tal vez, pero entender no salva un alma. Ella asintió. No, pero la verdad sí la entierra. Esa palabra enterrar no sonaba a venganza ya. Sonaba a paz. Las estaciones cambiaron tranquilamente. La primavera pintó flores silvestres a lo largo de la orilla. La risa regresó de pequeñas maneras. Los vecinos comenzaron a visitar, trayendo historias que no sangraban. Aprendimos a escuchar sin medir la honestidad por el dolor. Y a veces, en noches claras, Lucía me decía que pensaba escuchar la voz de Jimena en el viento. Solo una línea, tenue pero familiar, algunas historias necesitan sangre para terminar sus oraciones. Siempre respondía suavemente, la nuestra escribió su última línea. Ahora, de pie en ese mismo muelle, miro directamente a la cámara de esta vida que construimos. Y me pregunto algo que solo puedo preguntarles a ustedes, los que observaron, escucharon, sintieron cada latido de este viaje con nosotros. Si perdieras todo, ¿elegirías venganza o curación? Si supieras que curar significa perdonar sin olvidar, cuéntamelo en los comentarios abajo. Realmente quiero saber cómo lo enfrentarían. Y oye, si esta historia atrapó tu corazón en algún momento del camino, tómate un momento, dale suavemente a ese botón de me gusta. Tal vez suscríbete si crees que más historias deberían terminar en verdad en lugar de silencio. Porque te prometo, esto no es un adiós. Es solo el aliento antes de la próxima tormenta. La calma antes de que otro cuento encuentre su camino desde la angustia hasta la justicia. Nos encontraremos de nuevo pronto en otro thriller, otra épica de venganza silenciosa y redención. Hasta entonces, cuida tu corazón, tu familia y tu verdad. Ahora, dime, ¿qué tipo de historias amas escuchar más? ¿Las que rompen tu corazón primero, o las que lo arreglan al final? Házmelo saber abajo porque seguiré creando esas historias solo para ti.